Muy buenos días. León de Judá Radio.org comienza a transmitir en este momento para todas las naciones del mundo, trayendo las buenas nuevas del Señor Jesús a todos los rincones de este mundo. Aquí estamos cumpliendo con lo que el Señor Jesús quería que hiciéramos: llevar las buenas nuevas de Jesús a todos los pueblos, a todos los rincones de este mundo. Eso es lo que hace León de Judá. Aquí no se practican no religiones, sino lo que practicamos es la comunicación entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que se hace aquí en León de Judá Radio.org. Aquí estamos hoy. Este día es un día domingo, donde siempre toda la familia se reúne, comparten, y eso es lo que le agrada a Dios. Cuando compartimos como familia, cuando nos reunimos, y es un día donde se reúnen las familias para hacer planes para ir a la casa de Dios, visitar a los templos del Señor, para ir con júbilo, con gozo, con alegría. Y nunca ir con las manos vacías, siempre llevar algo, exactamente como hacían en Hechos de los Apóstoles. Nunca nadie iba con las manos vacías. Hacían lo que el Maestro, el Mesías, siempre todo lo que estaba alrededor de él era sobreabundancia. Y eso es lo que los hijos de Dios debemos de tener. Tener sobreabundancia siempre en nuestras casas, en nuestras mesas. Eso es lo que Jesús inculcaba. Esa es su nueva doctrina, sus evangelios. Hoy, este día, vamos a traer una enseñanza y la vas a encontrar en Mateo 15. Mateo 15, 29. Ahí vamos a comenzar hoy este día. Y el tema es salvación, sanidad y prodigio. Ese es el tema de hoy. Salvación, sanidad y prodigio. En esta semana se han pasado leyes. La Corte Suprema pasó una ley. Es una ley terrible para toda nuestra gente, para todo aquel indocumentado. Y eso va a traer mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación para toda nuestra gente. Aquellos que no tienen documentación y que siempre los gobiernos están no para traer alivio a los pobres, sino para torturarlos. Cuando un gobierno verdaderamente se apega a los derechos humanos y es verdaderamente democrático, nunca se pueden pasar leyes dictadoras.
leyes que desintegran. Por eso es que sea una administración o la otra, es lo mismo. Mentes torcidas que están para destruir. Pasan una ley donde el delito es que hayas o que tengas un seguro social de los que compras ahí en cualquier lado. Con ese seguro social falso o chueco, como le llames, con eso te conviertes en un delincuente. Así lo ha dicho la Suprema Corte de esta gran nación. Y que ya puedes mirar los efectos que ha comenzado a traer. Ya ha sido deportado una persona que tenía 25 años viviendo aquí en Estados Unidos y que por tener un seguro chueco, un seguro falso, ya fue deportado. Eso es la punta de lo que se viene, la persecución que va a venir para toda nuestra gente. Esas son las cosas que se denuncian, son las cosas que lo hace una Corte Suprema, una corte radical, una corte que no tiene ni lo mínimo de derechos humanos, no conocen derechos humanos, no conocen ningún tipo de derecho, porque probablemente muchos de esos que están allí en la corte son hijos de indocumentados, son hijos de inmigrantes del pasado. Pero ahora ellos firman leyes para poder perseguir a nuestra gente indocumentada. No hacen absolutamente ningún beneficio. Necesitamos a tanta gente porque no hay trabajadores, no hay mano de obra, y desatan persecución, desatan miedo, desatan terror, critican a terroristas, pero son uno con el otro, son iguales, porque ¿cómo vas a soltar una ley que ya delincuente? Eso es injusto. Por eso la otra vez les decía que esta administración es similar, igual. Esta es la continuidad de
las los 8 años que estuvo de presidente Obama, y que que actualmente era el vicepresidente de esa administración, es la continuidad, donde le decía ese presidente, decía: amo a los hispanos, los quiero, amo a México, y por debajo de la mesa, sáquenlos. Ha sido la administración que deportó mucho más en toda la historia de los Estados Unidos. Es necesario denunciar. A algunos no les gusta, pero esa es parte del trabajo de un pastor, es parte del trabajo de un servidor de Dios. ¿Por qué necesitamos denunciar? Es nuestra responsabilidad como ministro de denunciar. Siempre les traigo, el denunciar se tiene que hacer porque es parte de nuestro trabajo. Juan Bautista denunció cuando había abuso de poder en aquel régimen, en aquel dictador. ¿Le costó la cabeza? Sí. Pero hay que denunciar. Nunca podemos nosotros estar de acuerdo con la injusticia, porque esto es algo que te atañe a ti que estás ahí. Es algo, amigo, hermanos, hermana, es algo que perjudica, porque tú estás generando. Yo sé que tengo amigos que tienen sus negocios, generan tantas finanzas, hacen más que cualquier ciudadano. El ciudadano está, más que todo, está agarrando las oportunidades que hay. El ciudadano no está preocupado por buscar trabajo, por generar, porque solo estira la mano y tiene. Ahí están agarrando el desempleo. Ahí están agarrando toda ayuda. Ahí agarran, les van a dar tarjeta para que vayan y compren comida. Ahí les dan tarjetas hasta de $400. Pero el que no tiene, que el que no es ciudadano, se tiene que movilizar, y son los que tienen negocios que mueven mucho la economía y que ahora van a ir en contra de él. Porque ahora es una ley peligrosa, porque lo está diciendo la Corte Suprema. Se te para la policía, ahora ya vas a ser un delincuente. ¿Por qué? Porque utilizaste un seguro que no es tuyo, algo de mentira,
pero que eso te convierte en un delincuente, porque es un seguro chueco, no es verdadero. Entonces, ya con eso ya estás designado a que te deporten, aunque tengas 30 años, te van a deportar. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Siempre traemos las cosas que suceden y que para muchos hermanos quizás pueden estar bien y no les gusta que a veces se hable del tema. Porque no, es que la palabra es la palabra. Sí, soy hijo de Dios y tengo que informar, denunciar las injusticias. Tantísima gente, dice, hay un récord ahorita, por ejemplo, grande de que ni siquiera las noticias, los noticieros tradicionales te van a traer las grandes deportaciones que están habiendo. ¿Por qué? Porque son parte de un sistema. Entonces no te van a venir a decir, pero allá, pregúntale allá a los países de Centroamérica la cantidad de gente que está llegando por aviones o la cantidad de gente que están llegando en autobuses a México. Entonces son realidades, es verdad. Por eso tenemos que traerlo. Eso es parte del trabajo. Ahora, si yo soy un pastor, un ministro, un líder, un servidor, que me encierro entre cuatro paredes, entonces no me voy a dar cuenta o no me interesa. Para mi gente. Gloria al Señor. Y vamos a orar y vamos a traer esa enseñanza hoy, este día. Gracias a Dios que nos da esa el Señor de que estemos aquí para traer las cosas que suceden. Pero que aquí estamos. León de Judá Radio.org transmitiendo en este momento. Es un día domingo, transmitiendo para todo el mundo. Aquí estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí estamos ante tu presencia, Padre eterno. Te damos gracias, Señor eterno. Gracias, Padre celestial, por la oportunidad que nos has dado hoy, este día, Señor. Solo el hecho de estar aquí ante tu presencia, bendito Señor, es un milagro. Es un milagro, Padre eterno, porque ya muchos se adelantaron, bendito Señor, pero aquí estamos, aquí está tu siervo, el que tú has querido que esté aquí, Padre eterno. Por eso, amado Jesús, te doy honra y gloria, porque tú eres el que intercedes entre el Padre y nosotros, bendito Padre eterno, glorioso y poderoso. No hay nadie como tú, Señor, pues tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, bendito Señor eterno. Aquí estamos en tu presencia gozándonos. Tu Santo Espíritu está fluyendo aquí en este momento, está comenzando a fluir más, fluye más, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, fluye en este momento. Suelta tu fe, hermano, hermana, amigo, suelta tu fe. Ahí vas a recibir aquel milagro. Ahí puedes recibir la sanación cuando el Espíritu del Señor opera. Es el momento de recibir la sanidad. El hombre no es el que sana. Yo no puedo sanar a nadie, pero el Espíritu Santo del Señor sí te toca y te sana. Oh glorioso Padre, aquí estamos en tu presencia, está fluyendo el Espíritu Santo, puedes sentir su presencia de la cabeza a los pies. Ahí va despacito, quitando toda molestia, dolores de cabeza, dolor de garganta, malestares estomacales,
problemas de riñones, de pulmones, de problemas de páncreas, problemas del corazón. Ahí está obrando el Espíritu Santo, sigue fluyendo, bajando. Allí puedes sentir como fuego que va bajando despacito, ahí llevando sanidad. Oh, bendito Señor, alabado sea tu nombre, Abba Padre, oh Road, glorioso y poderoso. Oh, Rabababa, glorioso, bendito Señor, bendito es el que viene en el nombre de Dios, glorioso y poderoso. Aquí estamos ante tu presencia, poderoso y eterno, el Dios de los ejércitos celestiales. Aquí está el Señor, está obrando. La gloria de Dios se mueve con poder. Ahí está la sanidad. Hay sanidad cuando el Espíritu del Señor se mueve. En este momento tomo autoridad en el nombre de Jesús para atar y reprender todo principado, toda potestad, todo hueste que se haya estado moviendo en la atmósfera en este momento. Se ata y se ponen bajo mis pies por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la sangre de Jesús. Ahí cae toda potestad, brujería, hechicería, adivinación. En este momento se paraliza a nivel mundial. Todos los brujos tiemblan cuando el poder de Dios se mueve, se paraliza. Ahí se corta todo amarre, todo trabajo, toda esa magia blanca, magia negra, mentiroso, esos charlatanes buenos para sacarle el dinero a nuestra pobre gente. Ahí está operando el Espíritu del Señor. Ahí corta todas esas actividades, sugestiones se cortan por el poder de la palabra de Dios. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Ahí está cortando esas cadenas de maldiciones que venían ahí afectando tu vida. Oh, glorioso Padre, te damos gracias, bendito Señor, poderoso, porque siempre estás en el momento justo y preciso. Gracias, bendito Señor, alabado sea el nombre del Señor. Oh, glorioso Jesús, bendito Padre, glorioso y poderoso. Amén. El tema: salvación, sanidad y prodigio. 3 cosas. Este es, dice la enseñanza, y Jesús terminaba un recorrido por la frontera de Galilea, y ahí va con sus discípulos. Entonces Jesús se va por toda la orilla de Galilea. Ahí se va, y por todo el mar de Galilea, y subiendo al cerro, subiendo el Señor, se sentó en ese lugar. Se sentó en ese lugar ahí se sentó Jesús. Lo seguía multitud de gente, muchísima gente, era numerosa, y se acercaron a aquella multitud. Y aquella multitud de gente le traía a Jesús mudos. Le traían ciegos, le traían cojos, le traían mancos, y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies
del Señor Jesús. Y Él los sanó. En este caso Jesús no iba a predicar. Venía de predicar. Y se fue toda la orilla del mar de Galilea. Entonces los seguían multitudes de gente. Entonces tomó Jesús una decisión de no predicar, sino que quería hacer algo diferente. Cuando él iba a predicar, no se sentaba, sino que siempre predicaba caminando. Como aquella gente estaba escuchando y él siempre caminaba derecha, izquierda, al frente, atrás. Era la forma del Señor que predicaba. Pero en esta ocasión él quería hacer algo diferente. Por eso él se sentó. Porque él miraba que había una gran necesidad en el pueblo. Y por eso siempre Jesús impacta a través de su enseñanza. Él impactó multitudes, en este caso la multitud andaba alrededor de unos 4,000. Pero de 4,000 adultos, hombres y mujeres. O sea que estamos hablando de 4,000 y 4,000 mujeres, eran 8. Y dice que había multitud de niños. Si le pusiéramos un niño por persona, por familia, ya estaríamos hablando de unos 12,000. Pero a veces las familias no traen un niño, traen 3. Entonces era una multitud grandísima, porque siempre querían recibir aquella enseñanza. Pero en esta ocasión dijo él no. ¿Por qué? Porque él todo lo mira, todo lo siente, todo lo sabe. Él miró que había una necesidad allí en esa multitud de gente. Había algo más que una predicación. Era necesario llevar salvación y llevar sanación. Siempre Jesús hacía las dos cosas. Siempre Jesús hacía las dos cosas. Traía salvación y sanación. Lo puedes mirar cuando venía alguien con lepra. Estás salvo y sano. Te puedes ir en paz. Entonces, él era lo que siempre hacía. Pero vio en este caso que había una multitud de personas
padeciendo de diferentes tipos de enfermedades. Personas que no tenían la comodidad de poder ir al doctor, porque el pasado y el presente es lo mismo. Que si no había pago, no te podían atender, no te podían darte sanación o darte una receta para que fueras a comprar una medicina. Hoy en día, si no tienes aseguranza, tampoco te reciben. Aunque te estés muriendo, no pasa nada. ¿Por qué en este tiempo de esta pandemia del COVID-19 estaban dejando morir a tanta gente? Hasta que pusieron un programa de subsidio del gobierno para que la gente pudiera ser recibida, y que estos programas podían alcanzar a pagar hasta 54,000 dólares, porque eso te costaba o más hospitalizarse. Eso es lo que le han cobrado a la gente. Y que esos programas han pagado para darle asistencia, pero cuando se comenzó, la gente moría porque no la atendían, porque no tenían aseguranza. Pero ya después, cuando implementaron esos programas, entonces ya no preguntaban ¿tienes aseguranza o no?, sino que lo recibían porque ya sabían que tenían, que les iban a pagar, porque ya había un subsidio para pagar. Y eso pasaba también en esa época. Por cierto, hablando de esta pandemia, ya para lo que es, ya al virus ya lo comenzaron a dormir. Ya para el mes de abril va a ser menos, y así se le van a ir gradualmente durmiéndolo. Pero hay cosas que la gente no entiende. ¿Por qué surgió? ¿Cómo llegó? Y a veces se les da, se les enseña, pero a veces lamentablemente no podemos entender. Para poder entender tenés que saber meterte y saber, y siempre caminando de la mano del Señor, y Él es el que te da revelación de las cosas que suceden y por qué suceden. Por la maldad del hombre, ansiedad de poder. Pero Jesús tenía no ansiedad de poder, sino tenía ansiedad de poder ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado, aquel que no podía ir al médico, porque nos damos cuenta que era tan caro ir al médico, porque si conoces la palabra, te puedes dar cuenta de la mujer del flujo de 12 años, que era una persona rica y se empobreció, la empobrecieron los médicos y no la pudieron sanar, no le pudieron quitar, no pudo recibir curación, se quedó en la calle hasta que recibió la sanidad a través de la fe. O sea, es de la misma época. O sea que el pasado y ahora es lo mismo, la misma mugre. No hay cambios. No hay beneficio para el pobre.
Ahora que hay más pobres, aquel que antes decía, bueno, pues es un pobre pelado. Ahora no. Ahora el pobre es más pobre del pobre. No hay derechos. Cuando ya pase toda este COVID-19, va a volver, que no te van a volver a atender. ¿Por qué? Porque ya va a desaparecer ese programa, entonces vas a quedar igual. Si no tienes aseguranza, no podrás recibir, no te van a poder atender. Y por eso es que cuando crecemos a través de la fe, sabemos que podemos recibir sanidad a través de Jesús. Cuando nos llaman, cuando nos dicen, yo quiero una oración porque tengo un enfermo, ya sea de cáncer, ya sea de tumores, enfermedades raras, entonces, y piden. Y estas personas pueden llamarnos, nos llaman, y son personas que no conocen de Dios, pero que se han levantado en fe, y que esa fe hace que el Señor obre. Y por eso es la importancia de tocar, de traerles de aquella época a esta, que una mujer rica la dejaron pobres los médicos. O sea, no ha habido eminencias de doctores que hagan algo para alguien que no tenga. Y eso es triste, es lamentable. Jesús vio la necesidad, vio que aquel pueblo no tenían medios, no tenían ni para comer, mucho menos para ir al doctor. Vio él que había una necesidad. Entonces toma una decisión y dice, me voy a sentar y que todos se sienten. Y cuando él se sienta, comienzan a traerle, dice la Sagrada Palabra, que ahí en ese momento comienzan aquella multitud de gente que había llegado, comienzan a llevarle a todos los enfermos y los pusieron ahí cerca de los pies de Jesús. Y le llevaron desde ciegos, le llevaron mudos, dice, le trajeron mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Ahí los colocaron a los pies del Señor y Él los sanó. Aquella gente, dice la enseñanza, la gente quedó maravillada. Aquella gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, que los lisiados por otras causas quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos los que recibían sanidad glorificaban
al Dios de Israel. Ahí estaban después de recibir aquella salvación y sanación, celebraban al Dios de Israel. Había una gran fiesta en ese momento, en ese lugar glorioso, y porque se manifestaba el poder de Dios. La gloria de Dios se movía con poder ahí. Ahí estaba felices cuando recibimos una sanidad. Cuando recibimos una sanidad, o no ha querido, porque si no hay dinero, no pasa nada. Pero a veces tenemos casos de que personas llaman porque hay un cáncer y dice, yo quiero que oren porque hay un cáncer en fulano. Entonces, y dice, ya hemos tocado y hemos llevado a los doctores y que tenemos dinero para pagar, pero los doctores ya nos dicen que no pueden. O sea, dinero no pueden, la ciencia no puede. Pero cuando la gente se aferra a la fe, entonces hacemos la oración, la ponemos en cadena de oración, la traemos al altar de Dios y ahí va a obrar el Espíritu del Señor. Ahí se levanta para que ahí incrédula comienza a creer, ya no por lo que se habla aquí, sino por lo que están recibiendo. Y entonces dicen, de verdad, Dios sí existe. Ya no lo creo por lo que oí hablar de ti, sino que porque lo hemos recibido. Y eso es lo que hace que hacemos. Eso es lo que nos hace que vengamos y abrir los micrófonos y dar la enseñanza y dar aquella, como la enseñanza que teníamos el día de ayer, la comenzamos el día viernes, el capítulo 1 y capítulo 2 de Ruth. Entonces, la gente se maravilla, la gente comienza a creer. Así estaba aquella gente agradecida, ahí estaban alabando a Dios. Estaban en un lugar desértico, era desierto todo, pero ahí estaba Jesús. Jesús no era la primera vez que hacía esto. Esta es la segunda vez que Jesús no predica, sino que mira la necesidad que hay en el pueblo. Por eso cuando nosotros venimos, predicamos, tenemos que dar un tiempo para sanación. Un tiempo para sanación y sanación. Es necesario
que la multitud. Pero de repente también Jesús mira que ya todos han sido sanados. De alimento, del alimento físico. Entonces él ya dice, esta pobre gente viene porque toda la gente llegaba y lo buscaba de lejos, no venía de ahí, de los lugares cercanos, venían de lejos. Entonces Jesús mira que hay otra necesidad, que hay que alimentarlos. Pero cuando nosotros de verdad estamos agarrados de la mano del Señor y entendemos lo que Jesús nos dice, no dudamos. Ya esta es la segunda vez que pasa eso. Entonces, como discípulos, como hijos de Dios, nosotros no tiene que bastar la primera vez como el Señor nos enseña y de ahí hacerlo por nosotros mismos, no esperar a que nos hagan el trabajo. Ahí está Jesús viendo que hay una necesidad ya del alimento físico y dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen. Eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Sus discípulos le respondieron, estamos en un desierto. Estamos en un desierto, contestaban sus discípulos. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Esa es la respuesta que recibió de sus discípulos. Ya había pasado lo mismo, ya sabían de gente que lo seguía. Así pasa hoy en día dentro de los ministerios. Pero que no avanzamos. Estamos de incrédulos. La palabra no penetra. La palabra se va vacía. Así les pasaba a estos discípulos. Jesús enseñaba con tanto amor, con tanta dedicación. Tenía tanto carisma. En el desierto. Aquí, ¿cuántos ponemos hoy en día nosotros con tal de... ¿Cuánto le reunimos a la responsabilidad? Tantos argumentos falsos que ponemos para no servir. Miramos tantos milagros y prodigios hoy en día
pero queremos recibir, pero no servir. Es lo mismo. Eso es lo que decían. ¿Dónde vamos a encontrar? Les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, 7. Y algunos pescaditos, algunos pececitos. Tenían 7 panes. 7. El número perfecto. Creación. Jesús había sucedido ya en otra parte. Que sus discípulos ignoraban el poder de Dios, que se movía en Jesús. El enemigo los tenía ciegos, porque ya una multiplicación y se da lo mismo y preguntan. Jesús quería oír que sus discípulos dijeran, no hay problema, ahorita, Señor, sé que el poder de Dios se va a mover y ahorita lo poco que tenemos se va a multiplicar. Quería Jesús escuchar algo, pero vio que la palabra no les llegaba. Por eso les pregunta, y bueno, ¿qué tienen? Algo deben de tener. Siempre ha actuado así Dios. Con aquella multiplicación que hizo con aquella viuda, con el aceite. Cuando Eliseo pregunta, dime qué tiene, no tengo nada. No, algo debes de tener. Bueno, mira, lo único que tengo es una garrafita chiquita de aceite. Entonces, con eso le bastó al Señor para enriquecerla. Por eso es que cuando nosotros, como hijos de Dios, no podemos decir no tengo, sino que siempre decir tengo esto, pero yo sé, Señor, que tú me lo vas a multiplicar, porque como soy un hijo tuyo y soy hombre de fe, mujer de fe, sé que esto me lo vas a multiplicar, Señor. Y surge el milagro. Por eso Jesús dice, ok, tienes 7 panes y algunos peces, ¿está bien? Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego aquellos 7 panes y aquellos pescaditos, dio gracias, los presenta, gracias, y viene la multiplicación. Ese es el prodigio. Por eso el tema es sanación, sanidad y prodigio. Él vio que había una necesidad
de sanación. Había necesidad de sanación y de salvación. No quiso predicar, porque había una necesidad, había algo urgente. Tanta gente que no tenía para pagar médicos. Entonces dijo, lo voy a sanar. Va a haber sanación y salvación. Y luego, prodigios. Prodigio porque es algo que difícil de entender. No se puede entender cómo, en este caso eran 7 panes, y aquellos 7 panes en menos de un segundo se multiplican, fluyen. Entonces la gente, prodigios, porque ¿cómo? ¿De dónde salieron? Tantísimo. De fluir el pan comenzaron a fluir los peces, y unos peces vivos, no, listos ya para comerlos. Prodigio. Prodigio que no lo puede, el hombre no puede entender, no lo puede explicar, no puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo de la nada? Por eso Jesús dice, di las cosas que no son como que si fueran. Eso es lo que impacta, eso es lo que no se le halla en el entendimiento. Solamente cuando nosotros tenemos fe, caminamos por fe, hemos crecido por fe y hemos crecido espiritualmente, es cuando nosotros podemos entender la multiplicación, las cosas que se hacen a través del poder de Dios, que para Él no cambian los tiempos, Él es eterno. Pero ¿qué es lo que debemos de tener? Fe. Suelta tu fe. Suelta tu fe y recibes. Suelta tu fe y recibes. En otra parte dice Jesús, da y recibe, da y recibes. Ese es el secreto de la doctrina de Jesús. Pero cuando nos convertimos en embudos, no puede fluir. No hay bendiciones. Se detiene todo. Era una multitud grande. Tomó aquellos 7 panes y los pescaditos y se los presentó a Dios, y inmediatamente vino una multiplicación. Inmediatamente vino una multiplicación, dice, y entonces comenzaron entregándolos a los discípulos, y estos lo repartían siete con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así surgió ese prodigio. 4,000 hombres. Eso. Por eso, cuando miramos, eran 4,000 hombres, 4,000 mujeres,
Y si miramos un niño por familia, completamos 12,000. Pero si son las familias normalmente, típicamente, en una familia no hay un niño, hay de 1 a 3. Entonces, había tantísima gente que sobrepasaban los 12,000. Pero Jesús multiplica. Él es el que enseña a multiplicar. Él es el que enseña, di las cosas que no son como que si ya la hubiese recibido. ¿No tienes trabajo? Tengo trabajo. ¿No tienes finanzas? Tengo finanzas. Y te van a decir, pero ¿dónde está el trabajo si no estás trabajando? El Señor me ha dado un trabajo. Tú no lo puedes ver porque eres incrédulo. Yo tengo dinero. ¿A dónde? Por eso muchos. Y como y se quedan. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el desierto. En lugar de decir, no, Señor Jesús, ahorita, mira, tenemos 7 panes, tenemos ahí un puñito de pescaditos, pero ahorita, Señor, esto se va a multiplicar. Ahorita vamos a orar y que nuestro Padre del Eterno, el Celestial, va a multiplicar. En este momento nos levantamos en fe y aquí viene la multiplicación. No tenemos más que, ¿qué le vamos a ofrecer? Y ni modo que vamos a ir nosotros al desierto. ¿Vas a comprar a dónde? Poca fe. Cuando no hay fe ponemos pretextos, es que está lejos, es que no hay nada cerca, es que nada. Claro. Él nos lo va a conceder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantarte en fe. Busca su reino. Dice el Señor, busca el reino de Dios primero. Todo se te dará por añadidura. Tenemos todos que nos sirvan, pero no servir. Queremos alimentarnos bien, sin esfuerzo. Solo no hay forzarnos. Eso es lo que el Señor nos muestra. Esto es lo que Jesús nos enseña. Que cuando Él vio una necesidad, Él vio que había pueblo, había una gran necesidad, y eso es lo que nos inculca, que nosotros como hijos de Él tenemos que mirar donde hay necesidad de salvación, donde hay necesidad de sanar, de curar. Y que tenemos que, no tengo cómo pagarte, no tengo comida, no te preocupes. Ahorita vamos a orar para que el Señor multiplique. ¿Qué es lo que tú tienes? Un pan o lo que tengas. Vamos a orar al Padre para que multiplique. Ya recibiste sanación, ya eres salvo. Ahora vamos a pedir la multiplicación, para que el alimento fluya, para que venga la sobreabundancia. Ese es el trabajo que tenemos como hijos de Él, como servidores del Señor. Inculcar. Pero yo, ¿qué puedo inculcar si yo estoy más pobre que ustedes?
¿Qué puede inculcar? Pero cuando estamos fortalecidos y la vas a dar cuenta de la multiplicación, te vas a dar cuenta cuando verdaderamente caminamos por fe. Entonces, techo, hay finanzas. ¿Por qué? Porque para el que cree todo le es posible. Que Jesús nos inculca a través de sus evangelios. Por eso nos gozamos. Yo me gozo cuando vengo y doy la enseñanza. ¿Por qué? Porque dice, ay Señor, con esto me llena su vida. Más todavía me da mucho más fortaleza. Glorioso. Gracias, Padre. Gracias, amado Jesús, porque estás dando, Señor, tanto poderoso. Y eso es lo que hace cuando nosotros caminamos por fe. Decimos las cosas que no son como que fuesen. Eso es lo precioso, eso es lo bonito. Por eso hoy, este día, tú que estás ahí, que no tienes que comer, que no... Mira, si nos sintonizaste, si nos has visto, no fue una casualidad, no ha sido suerte. Hay un propósito de Dios, alcanzar tu alma y darte sanación. Si hoy, este día, tú quieres recibir la salvación, haz esta pequeña oración. Señor Jesús, yo quiero que ya estoy riendo, Señor. Por eso hoy pongo toda mi vida, todo mi ser lo pongo en tus manos, Señor. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que permanezca en la eternidad. Si tú has hecho esa pequeña pasa ver un edificio donde se reúnen los hijos de Dios. Ahí se reúne la iglesia. Ahí te van a recibir hoy en día con aplauso y te van a enseñar la sagrada palabra. Si no tienes esa oportunidad, entonces búscanos como Ministerio León de San José, California, o leondejudarradio.org. Damos seguimiento para que seas parte del reino de Dios, preparando para poder entrar a los cielos, para ir el día que sea llamado, te puedas ir a la eternidad. Te damos gracias. Damos gracias, Padre Eterno, porque nos has dado una oportunidad. Gracias, amigo, hermano, hermana, gracias por la oportunidad que le han dado a la palabra de Dios llegar a sus hogares. Se despide su amigo y hermano, el pastor Roberto de León,
ha transmitido desde California para el mundo entero. Gracias, bendiciones, hasta pronto.